Ok, ahí está. Entonces, Doris Wagner tiene un ministerio de liberación, este, y ella desarrolló un cuestionario para facilitar lo que viene siendo el poder ministrar. Este cuestionario se centra, si bien recuerdo, son como 5 áreas de la vida de la persona. Y yo quiero que este cuestionario se lo voy a dar, ya que acabemos las clases, les voy a dar el cuestionario, eh, pero nada más hasta los que duren hasta el final. Entonces, para que ustedes vayan viendo esto. Y eh, quiero que ustedes usen este cuestionario. ¿Lo he usado yo? Sí, sí lo he usado. ¿Por qué lo he usado? Ok. ¿Ahí me escuchan bien los demás? Sí, Es sí. excelente, gracias. Ok, déjame, me pego más esto. Y lo que tiene este cuestionario, como está muy amplio, sobre todo cuando hay muchas cosas que tiene la persona. Cuando hablo esto, por ejemplo, me ha tocado estar en liberaciones que Dios demuestra, bueno, está siendo oprimido por esto, está siendo oprimido por el otro. Dios te lo muestra, puede ser palabra de ciencia, puede ser revelación, discernimiento de espíritus, etcétera, etcétera. Pero hay veces que estás con una persona desconocida y son tantas cosas que no sabes por dónde darle. Entonces, el cuestionario te va a ayudar mucho para hacer, y puedes platicar con él. De hecho, la última vez que lo usé, empezamos a platicar y le empecé a cuestionar, oye, a ver, platícame un poco de tu vida, platícame esto, platícame el otro. Y tuvimos como unas 2 sesiones para responder todas estas preguntas. Y en estas sesiones, pues ya lo que viene siendo ¿cómo se llama? Las áreas donde había contaminación o donde había un aspecto de administrar, salieron a la luz. Entonces, la primera área, vamos a llamarle que sea categoría, o la primera categoría, viene siendo un cuestionario con respecto al rechazo. ¿Por qué con respecto al rechazo? Ahorita van a ver algunas de las preguntas. Ustedes van a decir, oye, a lo mejor está muy invasiva, a lo mejor se me hace algo pesado, pero esto les va a ayudar a que ustedes vayan identificando esas áreas donde puede haber problemas. Entonces, se les hacen unas preguntas, o sea, brevemente, eh, para ver si es cristiano. Una de las primeras cosas que nosotros debemos de entender es de que para obtener la autoridad sobre una persona necesitamos ver quién tiene el derecho o autoridad legal. Entonces, si una persona no es cristiana, ¿puede salir el demonio? Sí, sí puede salir, pero vamos a batallar más porque tiene autoridad legal sobre esta persona. Entonces, algunas preguntas, por ejemplo, antecedentes de iglesia, para saber en qué creen, por ejemplo, si ellos fueron mormones, bueno, si ellos fueron testigos de Jehová o alguna otra secta, si ellos eh, fueron de iglesia católica, pues va a salir en la tercera pregunta. Pero esto nos va a ir llevando qué trasfondo espiritual tiene la persona. Ahora, si viene de un trasfondo espiritual, por ejemplo, me ha tocado algunos que han sido masones, me ha tocado algunos que han sido, o nos puede tocar alguno que haya hecho vudú o cualquier otra, brujería, bla, bla, bla. Aquí va a salir y entonces ya nosotros vamos a ir anotando esas áreas donde podemos encontrar esa contaminación. ¿Cómo es su vida de oración? Yo soy del partidario de que nuestra vida de oración es directamente proporcional a nuestra fortaleza espiritual o a la fortaleza espiritual que cada uno tiene. Entonces, ahí vamos a ir viendo qué tanto significa para ellos o qué tanto tienen una relación con Dios. Ahora, cuando empezamos con la categoría A,
se empieza preguntando cómo fue la relación con sus papás, si fue una relación buena, mala, ¿por qué es importante? Una vez me tocó ministrar a un muchacho, eh, su padre los había abandonado de pequeños, entonces él tenía una imagen distorsionada de Dios. En otra ocasión me tocó escuchar a un joven, su papá fue un papá muy estricto y él tenía la imagen de que Dios era un Dios que estaba con la vara esperando que se equivocara para darle un manazo. Entonces, hay veces que nuestras relaciones con nuestros papás van a venir a traer cierto trasfondo. Te puedo decir, por ejemplo, mi testimonio, en ese caso, Dios a mí me ministró cuando yo era joven. Mi papá era sumamente estricto. Y yo pude entenderlo después, porque una de las cosas que decía mi papá somos tres varones. No tuvimos hermana ni nada de eso. Entonces, mi papá fue demasiado estricto y una de las cosas que él nos decía es, yo estoy formando hombres que se van a hacer cargo de sus casas. No puedo, dejar atajos. Entonces, fue una disciplina estricta, pero en el caso mío, como yo soy el mayor, se pudo, pues ya saben, los que son padres o los que somos padres, con el mayor aprendemos. Y mi papá, aún la manera de vestir, me controlaba cuando estaba en secundaria. Era pantalón de vestir, zapatos, o sea, todos iban en pantalón de mezclilla, tenis, y a mí me decía, no, tú vas a ir porque así, porque tú eres mi hijo. Y en mi corazón empezó a despertar cuando yo era joven, cierto enojo, hasta que un día Dios me habló, a través de una persona, estaban ministrando, y Dios me habla así directamente y me dijo, yo te he tratado diferente a tus hermanos, porque mis hermanos en secundaria, pantalón de mezclilla y tenis. Dice, te traté diferente a tus hermanos, así como Daniel fue tratado diferente a sus hermanos, porque yo tengo otro propósito para ti. Y yo, ¡pum! O sea, ahí fue cuando Dios sanó mi corazón y dije, ok, ya no vuelvo a cuestionar. Pero hay personas que vienen cargando con esto. Puede ser con su madre, con sus hermanos, etc. Entonces, esas heridas del corazón pueden causar de que ellos se sientan rechazados o pueden tener raíces de amargura. ¿Ok? Si tienen dudas, por favor, ya saben, interrúmpanme. ¿Ok? Ya llegó el primer mensaje. Se escucha bien lejos. Ahí se escucha mejor. Ya me acerqué el micrófono. Ahí me ponen el mensaje. Si fue un niño planeado, cuando hablamos de niños planeados, no sé si a ustedes les ha tocado hablar con alguien de que sus papás le decían, no, pues es que fuiste un accidente. Entonces, cuando ellos se sienten como un accidente, ellos tienen una percepción equivocada de ellos, se sienten rechazados desde la matriz de su madre. ¿Por qué? Porque no había sido esa persona planeada, pudo haber sido una madre soltera, pudo haber sido algo. Lo mismo pasa con la siguiente pregunta, de que si fue del sexo correcto. Cuando hablan del sexo correcto, por ejemplo, un padre que quería tener su hijo varón y tiene una niña, o sea, hay una decepción. Entonces, esa decepción, ese rechazo empieza a ser merma o mella en el pequeño. ¿Ok? Vamos bien hasta aquí. Si tienen alguna duda, pregunta, por favor, pueden ponerlo en el chat. No sé si ya me escuche mejor ahora que me acerqué el micrófono. Si alguien me puede poner ahí en el chat, si Sí, está se bien. escucha muy bien. Ok, Mejoró. gracias. Gracias, Juan. Ok, si fue concebido fuera del matrimonio. Muchas veces, gracias. Muchas veces cuando fueron concebidos fuera del matrimonio, podemos hablar de que hubo adulterio, pudo haber sido que haya una violación,
o que haya sido una fornicación. Entonces, de ahí lo que estamos hablando es de que puede haber algo de lujuria con el cual pues, se puede estar batallando. ¿Ok? Eh, ¿Qué más de si fue adoptado? Cuando una persona es adoptada, hay niños adoptados que se vuelven muy rebeldes y por lo general ellos, no todos, algunos se pueden sentir rechazados por sus padres biológicos y entonces ahí es cuando necesitamos ir viendo, ok, gracias Eloisa, si no ahorita quito el micrófono, hago una pausa y quito el micrófono, si ven que sigue fallando me dicen para quitar el micrófono y dejar el audio de la computadora. Entonces les decía que, ok, gracias Pedro. Podemos, podemos estar sintiendo, o la persona se puede estar sintiendo rechazada. Y con justa razón, hay veces que una persona adoptada puede decir, oye, pero por qué me dejaron? ¿Por qué me abandonaron? Y todo esto lo viene cargando la persona. Entonces, todo esto es para nosotros poder estar tomando notas. Ahora, si fueron adoptados, lo ideal sería, bueno, ¿qué tanto sabes? ¿Qué tanto sabes de tus padres biológicos? Porque hay ocasiones en que los padres biológicos pueden tener cierta, vamos a suponer que sean, voy a exagerar, que hayan sido brujos o brujas, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya trae cargando ahí maldición o trae cargando una consagración, etcétera, etcétera. Entonces, son el tipo de cosas que todo esto se va a estar viendo a través de esto. También pregunta, oye, ¿tu madre sufrió algún trauma durante el embarazo que lo tuvo usted? Pudo haber habido un trauma, por ejemplo, si la mujer tuvo un accidente, pánico, pudo haber dejado algún trauma en la persona. Déjame darte un ejemplo. Eh, Cuando mi mamá estaba esperando a mi hermano, tuvieron un choque. Ella estaba embarazada y mi papá, eh, en el momento que estaban chocando, él se volteó para cubrir el vientre de mi madre, pero sus piernas quedaron atoradas en el volante. Entonces, a raíz de ese accidente, su cintura, las vértebras se movieron y se lesionó. Entonces, este, pudo haberse desarrollado en mi hermano, o sea, cosas que él que pudo haber traído a causa de ese trauma que tuvo mi mamá por ese accidente. Entonces, hay cosas que necesitamos preguntar, hay veces que no se van a dar cuenta, hay otras veces que Dios a través de su Espíritu Santo nos las va a revelar, pero en la medida de lo posible que las personas nos digan, y si no recuerdan algo, el Espíritu Santo nos va a recordar algo de eso. ¿Cómo fue el parto? Difícil, complicado. Hay personas que casi mueren en el parto. Entonces, ¿qué es si queda algún espíritu de trauma, de miedo, temor, de pánico? No sabemos. También, eh, si hubo lazos afectivos, con sus padres, con sus hermanos. Hay personas que no tienen lazos afectivos con la familia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Qué es lo que está pasando? Esto le va a pasar rápido si fue amamantado. No, hay ocasiones en que no lo amamantan porque hay un trauma en la mamá y el bebé se puede sentir rechazado. O
sea, no estoy diciendo que sea una regla, simplemente pueden ser situaciones y aquí ustedes tienen que preguntarle al Espíritu Santo, oye, Espíritu Santo, ok, esto trae una afectación o no, Dios te lo va a estar revelando. Eh, Preguntar acerca de los hermanos, si hubo algún problema. Cuando hablamos de los hermanos, puede haber favoritismos. No sé, espero que no les haya tocado ver, pero hay veces que a un hermano lo tratan eh, o lo cuidan más que el otro y ahí también viene el origen del rechazo. Eh, si hubo algunos problemas o no, qué situaciones vivieron, si hay falta de perdón o qué situaciones pueden estar teniendo. Y creo que ok, de tus padres, si están vivos, si son cristianos, si viven juntos. Cuando vemos la relación de los papás, mucho de los que los papás vivieron eh, puede afectar al hijo. Una vez me tocó estar ministrando a una persona y le preguntaba acerca de su papá. Me dijo, no, pues mi papá siempre proveyó, siempre esto, pero él tenía otra familia. Y luego le pregunto, bueno, y él había tenido otra familia también. Y le pregunté del abuelo, de su abuelo, y me dice, no, pues mi abuelo lo mataron, en una cantina. Y le dije, oye, ¿y con la bebida tú qué onda? No, pues también tenía problemas con la bebida. Entonces, hay cosas que vienen de generación en generación. En la Biblia ustedes se pueden encontrar un Abraham que echó mentiras diciendo que dijera que era su hermana, su esposa. El hijo de ellos, Isaac, hizo lo mismo. Entonces, hay pecados que se van repitiendo, patrones que se van repitiendo generacionalmente. Necesitamos ir viendo patrones que pueden estar. Por ejemplo, de divorcios. Oye, bueno, ¿por qué se divorciaron? Hubo violencia familiar, hubo una infidelidad. Eh, ¿Qué hay detrás de todo esto? Eh, Hay adulterio, ¿qué hay para poder ver patrones y estar rompiendo con esto? También un poco de, de que si eres una persona crítica, hay veces que no sé si les ha tocado, no sé si les ha tocado que hay personas que son muy criticonas y puede haber un espíritu hasta generacional de crítica, así como hay ciertos comportamientos, puede ser chismes, enojos, también puede haber un espíritu de crítica que está latente en esa familia, el cual hay que orar. ¿Qué tan inmaduros son? Hay personas, en esta época me ha tocado conocer personas que son muy inmaduras. Bueno, ¿qué hay detrás de esto? ¿Hay algún trauma? ¿O de plano es un espíritu que los tiene inmaduros emocionalmente? O sea, hay que preguntar. Recuerden que hay, hay cosas que son humanas y hay cosas que son diabólicas. Hay que aprender a discernir. Pero aquí cada uno de nosotros, a través de las preguntas, vamos a estar escarbando. Y estas son simplemente preguntas que te van a ayudar a detectar, ¿ok? Eh, Dice Luisa, en caso que son madres solteras, la madre estuvo depresiva algunos años. Puede haber muchas cosas, por ejemplo, no sé si ustedes han notado qué pasa cuando la persona no acepta la administración porque se siente rechazada por su padre, porque su mami fue madre soltera y ella desea conocer a su padre y preguntar por qué lo abandonó. Ahí es una mezcla de sanidad interior. Primero, déjenme les cuento algo que sucedió en este campamento. Les platicaba que íbamos a tener un campamento y hubo un momento, tuvimos una plática, las 7 estaciones del perdón. Y
uno de los temas que se tocó con los muchachos fue el tema del bullying, el tema de las ofensas, etcétera, etcétera. Y fue guiándolos al perdón, pero al final hubo un momento en que la predicadora me pidió que si yo pasaba y les dice a los muchachos, yo quiero que tú pases si tienes algo con tu papá y deja y que Yaret te dé un abrazo de un papá. A mí me sorprendió porque pasaron unas dos o tres personas. Uno de ellos, su papá, la verdad no sé qué pasó, pero su papá ya no está con ellos, se divorciaron sus papás y entonces él necesitaba perdonar a su papá. Yo lo guié a eso. Una segunda había perdido a su papá y hace 2 años y la verdad estaba muy dolida la muchacha. Entonces ya puse a orar por ella y una tercera pasó y ella como que tenía problemas con su papá. Entonces, el problema con los padres es muy común. Una cosa que yo les digo a los muchachos, nadie nos enseñó a ser padres y como padres podemos cometer errores. De la pregunta que me estaba haciendo, hermana, una de las cosas que la persona para ser ministrada, la persona tiene que querer. Si la persona no quiere ser ministrada, Dios puede hacer algo, sí, sí puede hacer algo, pero lo ideal es que la persona quiera, y, porque si no, va a poner muchos obstáculos. Eh, el rechazo que ellos sienten por del padre, déjame usar esta expresión, lo extrapolan a Dios, que Dios también los está rechazando. Y yo le dije a esta muchacha, Dios no es como tu papá. Yo les he dicho a varios de los muchachos lo captan. Yo les digo, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, Dios es así, tal, 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 para que ellos puedan entender que Dios no es como su papá. Tristemente, sí hay abandono, sí, y es un espíritu de abandono, es un espíritu de dolor, y necesitamos distinguirlo, necesitamos tener bien afinado eso que les está pasando. Déjame volver a, les estaba diciendo, en este tiempo estamos viendo muchas mujeres enojadas y en parte se enojan con el feminismo, pero hay unas que, por ejemplo, la madre soltera, una madre soltera que tiene que estar cargando con su hijo, puede estar con enojo, puede estar con tristeza, puede estar con rechazo y todo eso se lo alimenta el hijo. Entonces, todo eso, cada situación va a ser especial. Simplemente aquí este cuestionario te va a ayudar a distinguir el problema y ya nada más es preguntarle a Dios, Dios, ¿ahora qué? O sea, ya estoy encontrando esto, estoy encontrando esto. El que lo encuentres en el momento no quiere decir que ya tengas que orar por liberación. O sea, puedes terminar el cuestionario. Yo cité a esta persona 2 veces, nada más para ver el cuestionario y hasta la tercera sesión oré por él. Entonces, usted, también para que Dios les dé la estrategia de lo que se tiene que hacer. Y luego también se le pregunta, oye, ¿cómo te ves tú? Hay veces que tienen la imagen distorsionada, tienen baja imagen de sí mismos, se sienten indignos, se sienten inferiores, inseguros, se odian, cuestionan su identidad, se castigan, o sea, ¿qué es lo que traen? Por ejemplo, eh, me ha tocado ver muchachitas que tienen desórdenes alimenticios porque ellas se ven gordas y están súper flacas, o sea, son un esqueleto. Entonces, ahí es de que, oye, un espíritu de mentira que puede estar, un espíritu ¿qué espíritu? Es un espíritu de muerte, porque ya después, poco a poco, se quieren morir. Me ha tocado ver muchachitas que se cortan, se están corte y corte y corte. No sé si se están castigando, o sea, pero
o es un espíritu de desesperación, desesperanza, de muerte, de destrucción. Son cosas que esto nos va a ayudar a poder a identificar. Ansiedad también. La ansiedad es algo que se está dando mucho en estos tiempos. Fíjense que la ansiedad y el temor son primas hermanas, entonces son espíritus que hay que estar echando fuera. No necesariamente el que se corten tiene que ser por ansiedad. Aquí es donde hay que preguntarle a Dios, oye, esto está así, esto está sucediendo ahora. Eh, ok, gracias hermana Eloísa por su testimonio. Pero aquí cada uno de nosotros debemos de preguntar, ¿qué es lo que está detrás, Señor? Ya encontré esto. ¿Cuál es el espíritu que está detrás de esto? Y Dios te lo va a mostrar. También tenemos que preguntar cómo fue el padre. Eh, Hay veces que el padre o la madre eh, pueden ser manipuladores y es un espíritu de manipulación. Y no sé si les ha tocado ver adolescentes, jóvenes o niños que son súper manipuladores. Entonces hay un espíritu de manipulación que está ahí surtiendo efecto. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Este, Se les pregunta también, déjame me bajo, si tuvo un lugar feliz en su infancia. Hay veces que ellos te pueden decir situaciones que estaban pasando. Preguntan de la situación económica de la familia. Podemos estar ahí viendo que puede haber un espíritu de vergüenza, puede haber codicia, puede haber miseria, materialismo, etcétera, etcétera. Hay cosas que nosotros debemos de estar preguntando. Hay veces que una respuesta no quiere decir que tenga un espíritu, ¿eh? Simplemente, ok, puede haber algo, ya lo oras y Dios te va a estar mostrando qué es lo que está sucediendo. Eh, Cuando hay personas que tienen problemas con la mentira, y esto sí es un problema ahorita en la actualidad, yo les digo a los muchachos con los que estoy que el diablo es el padre de mentira. Entonces, si yo estoy diciendo mentiras, yo me estoy comportando como el diablo, entonces necesito tener cuidado. Si hay robo, entonces hay tipos de cosas que necesitamos estar viendo. Si fue un adolescente solitario, puede haber un espíritu de soledad, un espíritu de abandono, un espíritu de dolor. Y también podemos ver lo que viene siendo injusticias de niños. Ahí puede haber amargura, puede haber resentimiento, falta de perdón, vergüenza. Necesitamos guiar a la persona a perdonar también. También se pregunta si es una persona perfeccionista. Cuando hablamos de las personas perfeccionistas, casi siempre son patrones aprendidos o heredados. Entonces necesitamos estar preguntándole a Dios, bueno, Señor, ¿esto es algo que es espiritual o es simplemente un patrón de conducta de la persona? Son cosas que necesitamos preguntar. Este está formidable. Viene usted de una familia orgullosa. No sé si han conocido familias orgullosas, pero a mí me ha tocado ver familias que dices, oye, tremendo orgullo que se cargan. Eh, entonces, si hay algo así, es posible que tengamos un espíritu de orgullo por ahí. Eh, Arrogancia, cosas que cada uno de nosotros necesita preguntarle a Dios acerca de esto. Ah, ¿Tienes problemas de carácter
impaciencia, depresión, irritabilidad, mal humor, depresión, terquedad, ira, bla, bla, bla. Son cosas que son parte del rechazo, pero necesitamos ir preguntando. Cuando una persona es perfeccionista, casi siempre viven estresados porque no les sale una cosa. Entonces, ese estrés que ellos manifiestan se puede ir desde la ansiedad. Si no está bien enfocado y bien madurado, se puede ir hasta la ansiedad, se puede ir a, a ¿cómo se llama? Una parálisis de no avanzar por estar perfeccionando todo y dispara el estrés, dispara la ansiedad, etcétera, etcétera. O sea, como les digo, no todo tiene que ser espiritual, simplemente son cosas que uno necesita. Ok, está esto. Ya terminas el cuestionario, preguntarle a Dios, Dios, ¿hay algo detrás de esto que necesitamos orar acerca de esto? Por ejemplo, la irritabilidad. Hay familias que no saben controlar su enojo porque no lo aprendieron. O sea, la Biblia dice airaos, pero no pequéis, pero son familias que viven con ese enojo. Igual el racismo, tal vez tú digas, bueno, ¿y qué tiene que ver el racismo? Hay cosas que son aprendidas. Miren, una vez me tocó estar en Estados Unidos y estaba joven, que tendría unos 23 años. Y fui a visitar a una amiga, yo estaba interesado en ella, y las personas que me recibieron allá, cristianas y todo, me hicieron el siguiente comentario, me dicen, ella era, rusa, y me dicen, ella debe salir con alguien, de un país nórdico. Y yo, ¿cómo? ¿Por qué o qué? Me dice por el color de piel y yo, o sea, me sentí, ahora sí como dice la frase, prieto en aprietos. Y y yo pude entender ya después que eran personas que aunque se decían cristianas tenían problemas de racismo. Entonces ahí puede ser tanto aprendido como algo espiritual. Y el área donde estaban, sí era un área, donde se manifestaba eso en el ambiente y entonces necesitamos entender. Por ejemplo, me ha tocado estar en áreas donde hay mucha pobreza y se nota que hay un espíritu que maneja todo eso. Entonces, nada más para que vean todas las ramificaciones que puede haber en una liberación. eh, por ejemplo, en la Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad, yo viví ahí casi 4 años. La Ciudad de México es una ciudad hipersexualizada y se siente un espíritu sexual así fuerte en la Ciudad de México. Entonces, también hay cosas que nosotros debemos de estar viendo, oye, es el ambiente. Por ejemplo, una vez escuchando a Cliff Bell, él mencionaba mucho que los pastores en el área de el Valle de Texas tienen muchos problemas de adulterio. Entonces, hay algo ahí en el ambiente, o sea, todo lo que, la atmósfera, exacto, gracias, Vero. Me preguntaba Eunice, sí, un espíritu de control, cuando hablamos del perfeccionismo también puede ser un espíritu de control, pero es ahí donde necesitamos preguntar, bueno, Dios, ¿esto es parte de la naturaleza de la persona? ¿Hay algo que espiritual o es algo que tiene que sanar de su alma? Entonces son cosas que necesitamos preguntar. Esto simplemente te va a dar las pautas para que tú identifiques qué es lo que hay detrás de, ¿ok? Eh, Tiene inclinación a juramentos, blasfemias, obscenidades. Hay personas que pues ya de plano son muy blasfemos, puede haber agresividad, puede haber una rebeldía, son cosas que necesitamos estar viendo. A ver, dejarles los mensajes. A veces es cultural, sí, totalmente de acuerdo. Sí,
y no, o sea, puede ser cultural, puede ser espiritual, por eso siempre hay que preguntarle a Dios, ¿qué es lo que hay detrás de? Falta de perdón, resentimiento, amargura, odio, son cosas que yo tengo que guiar a la persona a perdonar. Yo creo que les había comentado eh, eh, una vez estábamos ministrando y trajeron una persona en silla de ruedas. Y lo que Dios mostró, apenas íbamos a empezar a orar por ella, Dios nos guía que debe perdonar. Y cuando empezamos a escarbarle, la persona le había dado una embolia. Ella estaba paralizada de la mitad del cuerpo, a causa de la embolia. La embolia le dio por un coraje. El coraje le vino porque su esposo le fue infiel. Entonces, nosotros le dijimos, no sabíamos eso, nada más Espíritu Santo mostró que tenía que perdonar. Y luego cuando le dijimos, oye, es que tienes que perdonar, lo que nos respondió es, primero muerta antes que perdonar. ¿Sanó? Por supuesto que no sanó. ¿Por qué? Porque tenía un espíritu de amargura, resentimiento, ya era un odio hacia la persona, hacia su ex esposo o esposo. Entonces necesitamos aquí guiar a la persona. Yo veo la falta de perdón como un impedimento para que puedas ser libre, porque si tú no perdonas, Dios no te perdona. Y si Dios no te perdona, está el pecado. Y si está el pecado, el enemigo tiene total autoridad sobre ti. ¿Ok? Dudas, preguntas. Vamos a avanzarle un poquito con la categoría B, que se lo voy a explicar y la vamos a dejar a la mitad porque esta categoría, no, yo creo que sí la podemos acabar. Ahorita checamos, si no la dejamos a la mitad. A mí me pasó con el papá de mi hija, tuve mucha amargura, órale, y enfermedad de cáncer. Dice la Biblia, el corazón alegre constituye un buen remedio, pero el espíritu triste seca los huesos. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con todo eso. La categoría B, ¿cuál es la categoría B a la que se refiere esta Doris Wagner? Es la de problemas mentales o emocionales. Ahora, necesitamos tener mucho cuidado. No toda depresión, no toda ansiedad es espiritual. Me ha tocado saber de casos que, oye, van a quién sabe cuántas administraciones para echarle fuera el demonio y nada, y era un desbalance químico que tenía en el cerebro. Y con una pastilla quedó curada la persona. Entonces, por eso hay que pedir discernimiento. Ok, Señor, tiene esto, pero ¿qué es? ¿Es espiritual? ¿Es mental o del alma? ¿O de plano es algo físico? Siempre preguntar. Entonces, preguntamos si es una persona que se frustra fácilmente y también cómo se muestra ante eso. En mi familia, las mujeres sufrimos de depresión en la adolescencia. Por ejemplo, hablando de la depresión, hay depresiones, por ejemplo, depresión postparto. Creo que ahí es más algo físico en las personas, sobre todo cuando acaban de tener un bebé. Mi esposa, ella tiene mucha, pero mucha paciencia. Eh, una vez estuvo con una persona que tenía depresión postparto, la estuvo acompañando por un año en esa depresión. Y ya salió todo eso. Y está comentando la hermana, dice, en mi familia las mujeres sufrimos de depresión en la adolescencia. Mi tatarabuela, abuela, mamá y yo. Bueno, por ejemplo, ahí estamos viendo un patrón. Es un patrón que se tiene que romper. Déjame ponértelo de esta manera. Es una herencia espiritual mala. Otros le pueden decir que es una maldición. Yo le llamo más una herencia espiritual mala
que hay que romper, un patrón de conducta el cual hay que romper. Ok, ya lo rompieron, pero todo lo que estoy mencionando, primero hay que aplicárnoslo a nosotros. Primero hay que aplicárnoslo a nosotros para que ustedes se hagan este autoexamen. Oye, ¿sabes qué? Yo sí tengo este problema, o así como dice la hermana lo hizo, oye, tenemos estos patrones que suceden, déjamelo anoto y los que nos vamos a liberar primero somos nosotros, ¿ok? Ah, es una persona ansiosa, se preocupa o se deprime. Hay personas que son, dejemos usar esta expresión, preocuponas, pero ya es un espíritu de ansiedad que el que tienen o de temor, o aún de depresión, o sea, que necesitamos ahí ver, orar para sacarlo. Hablamos también de si alguno de nuestros padres sufre de depresión, puede haber espíritus generacionales de depresión o de trastornos emocionales. También pregunta si ha sufrido uno de sus padres, un hermano, abuela, nerviosismo agudo, un problema mental. Eh, Algunos problemas mentales pueden estar relacionados con espíritus malignos. De hecho, no sé cuántos de ustedes llegaron a ver el video de El Loco de la Celda 8, que es un evangelista y él da testimonio de cómo en medio de su enfermedad mental él estaba poseído, que la causa de su enfermedad mental era que estaba poseído por demonios. Eh, Otra vez aquí, voy a usar la expresión que usa mi tía Olga. Ella dice que en caso de molestias, consulte a su médico. O sea, sí vamos a ver el lado médico, pero también vamos a ver el lado espiritual. Sobre todo cuando es este tipo de situaciones. Hay que pedir a Dios discernimiento. Porque sí puede haber espíritus de esquizofrenia, sí puede haber espíritus de depresión, sí puede haber espíritus que están oprimiendo a la persona. Más esto no quiere decir que todo problema mental es un problema espiritual, no necesariamente. Jared, Mande. yo en una ocasión estaba en mi tiempo aquí en la casa a mediodía y estaba orando y hablando lenguas, alabando, y luego eh, puse, estaba viendo los sonidos de chofar porque me gusta mucho el sonido de chofar y vi chofar de liberación. Pues lo puse. Y pues bien, hablando en lenguas, ¿verdad? Y orando, pues no empecé a irritarme al O- grado de que ya no podía ni seguir orando. Ok, Entonces dije, ah, caray, ¿qué está pasando? Entonces ya me empecé a esforzar más y batallé alrededor de unos 7 minutos, más o menos, para poder volver a seguir a enrolarme en la oración. Y dije, bueno, entendí que fui liberado de una parte de esa área de enojo, ¿verdad? De ira. ok. Eso era, quería compartir eso. Sí, aquí, recuerden, sí va a haber cosas que estamos cargando y yo creo, así como la santificación es un proceso, este proceso se va dando a lo largo de nuestra vida. Yo creo que también hay áreas de nuestra vida que Dios va a estar sanando o tratando a lo largo de nuestra vida, hasta que Él se llegue a formar en nosotros. Y la verdad es complicado porque te va a mandar cada hermanito. Por ejemplo, si Dios quiere formar el amor en ti, te va a poner unos hermanitos que casi, casi se apellidan Lucifer y los tienes que amar y dices, Padre Santo, llévatelo, Señor, o te los mando, pero sí, sí está pesado, pero son cosas que Dios va a ir sanando, que Dios te guarde y se le olvide dónde, así, cosas así vas a, vas a querer andar diciendo, pero son cosas que Dios va a ir tratando y va a ir sanando con el tiempo también. Este, También que si ha recibido consejería psiquiátrica, hospitalización. Ahora, recordemos, los psiquiatras son doctores que pueden recetar medicamentos. Yo tengo un conocido, él iba a la iglesia y
él le dio cistocercosis, se me fue donde por andar comiendo carne de puerco tenía, hay los que son enfermeros o doctores, recuérdeme Sí, cómo sí, se dice. Gracias. A mí pregúntame finanzas y todo eso y te lo digo bien, pero gracias. Entonces, esta persona, le llegó a afectar de tal manera que tenía, ataques epilépticos, gracias, cisticercosis. Y entonces, también le llegó a afectar, en un poco la depresión. Le empezó a dar depresión sin tener nada, sin deberla ni temerla. Y ya con la pastilla, tenía algo en su cerebro que necesitaba sanar. Cisticercos. ¿Ok? Gracias. Entonces, son cosas que nosotros necesitamos estar preguntando. Ahora, va a haber personas que si es algo espiritual y necesitamos ir viendo, o sea, puede haber sido un espíritu de trauma, puede haber sido un espíritu de ira, puede ser un patrón que se esté repitiendo, etcétera, etcétera. Ah, voy a dejarla en el 7, explico el 6 y el 7 y dejamos ahí para ir viendo. Si hemos sido hipnotizados alguna vez, cuando nos hipnotizan, nosotros quedamos en blanco y entonces cuando quedamos en blanco, quedamos expuestos a que el diablo venga a oprimirnos. Entonces, se le pregunta a la persona si ha sido hipnotizada para saber si hay algún espíritu de control mental, si hay un espíritu de confusión o cualquier otro espíritu que haya aprovechado para venir a oprimir a la persona. Por último, para el día de hoy, que si tiene una educación universitaria, ahora, tener una educación universitaria no es malo en sí, pero algunas personas pueden desarrollar, de acuerdo a la carrera que tengan, cierto humanismo secular, cierto escepticismo, incredulidad, orgullo intelectual, arrogancia. Déjame te doy lo que sucedió con una. Yo tenía, en México tenía un alumno, de adolescente, y de secundaria pasó a prepa, estaba estudiando en una de las prepas de la UNAM, y nada más empezó a estudiar filosofía y lo perdimos, literalmente, lo perdimos feamente porque todo lo que él estaba viendo le causó un gran nudo de confusión y empezó a hablar pestes de la iglesia cuando él iba a la iglesia, todo eso. Entonces, no, por eso les digo, no necesariamente la educación universitaria te va a desarrollar que seas arrogante, no, pero sí hay algunas áreas del estudio que te pueden hacer arrogante, simplemente hay que distinguirlo. Me ha tocado, yo estudié parcialmente hasta el doctorado. Y a nivel doctorado sí se ve así una arrogancia tremenda. Se sienten que el mundo no los merece. Los que son del ámbito científico, va a depender mucho el trasfondo que tengan, pero más que nada el lado filosófico. Entonces, son de las cosas que hay que tener mucho cuidado y nada más recuerden, el que responda, y si tengo, por ejemplo, en este específico caso, tengo educación avanzada, no, tienes un espíritu de orgullo intelectual, no quiere decir que lo tenga. Simplemente ahí cada uno de nosotros necesita ¿cómo se llama? Preguntarle a Dios, bueno, Dios, ¿qué hay detrás de todo esto? Me ha tocado, por ejemplo, personas que tienen negocio y aquí pónganme en el chat, ¿qué pensarían ustedes? Tienen un negocio y se tatúan el nombre del negocio. Este, entonces, lo hacen por ignorancia, lo hacen por arrogancia. ¿Por qué lo hacen? Entonces, son de las cosas que cada uno de nosotros debiese estar preguntando. Entramos en tatuajes, ¿eh?
orgullo. O sea, y necesitamos preguntarle a Dios. En el caso de él, yo lo vi, lo veía sencillo, pero como quiera, si oramos por varias de las cosas. Primero, idolatría, totalmente, poner en primer lugar. Entonces, ahí nada más para que se pongan, no, o sea, me ha tocado conocer personas que estudian, maestría en teología y ya los perdimos, en México me tocó, por ejemplo, un espíritu de engaño muy profundo. Los que estaban estudiando en cierto instituto bíblico tenían la teología queer. ¿Qué quiere decir esto? Que, ellos buscaban a Dios desde su lado queer. Entonces, ellos aceptaban la homosexualidad. Entonces, hay espíritus engañadores detrás de esto. Sí, filosofía está tremenda, aunque hay cierta filosofía que es buena y cierta filosofía que te aparta del Señor. Todo esto son de las cosas que pueden salir en una administración. Por eso les digo, esto, si ustedes van a llegar a utilizar esto, yo utilizo esto cuando la persona está en su cabal juicio y está tranquila, o sea, no es una liberación así de, déjenme usar este lenguaje de emergencia de que, oye, necesita atención médica de urgencia, ok, lo llevas a urgencias, ahí lo estabilizan, tal, sino que esto lo puedes hacer como cuando ves que la persona sí trae cosas, pero te lo puedes llevar tranquilamente. Bueno, con esto hasta aquí le vamos a dejar dudas, preguntas, comentarios. No, pues está muy bien, más que todo el cuestionario para como nosotros que vamos A empezar. a poder ayudar a personas, primero nosotros vaya a hacer otro diagnóstico. Bueno, a mí me ha tocado hacer varios, pero nunca falta de que otra vez nosotros volvamos a hacer ese cuestionario para nosotros y que haya algo por ahí que más que todo tengamos esa sanidad, porque pues no me sirve estar enferma y poder ayudar a otra persona que está enferma, pues no, tengo que estar sana. Y lo que Así es. platicabas bueno, comentabas de filosofía, a mí me tocó un maestro en la preparatoria que era tremendo y Ujú. me retó, me sentí como la de la primera película, Dios no está muerto, me retó. Sí, Y gracias a Dios me ayudó porque si no me iba a reprobar todo el semestre. Y de verdad, Dios me ayudó. Y pude pasarla y hasta me exentó. Pero porque, no, hombre, yo me ponía a ayunar y a orar. Porque dije, no, este maestro está bárbaro. Pero Dios fue el que salió triunfante y me dio la victoria. amén. Adelante, Yusi. Hola, buenas noches. Yo solo quiero comentar que cuando estaba embarazada de mi segunda niña, ella fue una petición de oración. Nosotros oramos, nos preparamos y fue bien planeada y bien deseada, pero hubo un momento en el que entré en depresión, una depresión tremenda. Ya conocíamos de Cristo, obviamente, y era una lucha en mi mente porque yo venía pensamientos de suicidio y todo eso. Y yo le he dado testimonio, ¿verdad? Pero ahora me doy cuenta, bendito sea Dios, que el Señor me sacó de ahí y no permitió, ¿verdad?, que el enemigo hiciera lo que tenía planeado, pero ahora mi niña tiene 15 años y hace poco, ¿verdad? Ella entró de plano en la adolescencia, sí, era ya una niña muy alegre, ¿verdad? Se vestía con colores, muy así, muy femenina, y entró en la adolescencia y fue de la etapa en la que se encerró en su cuarto, no hablaba con nadie, de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, pero también me di cuenta que durante el embarazo, por ahí del octavo mes, yo tenía un miedo, o sea, yo recuerdo que me daba un miedo salir de la recámara. Ya cuando superé, bendito sea Dios, la depresión y todo eso, llegó ese momento en el que yo tenía un pavor salir de la recámara en la noche. Entonces, viniendo a la etapa de mi niña, o sea, ella de repente también me empezó a dar miedo y empezó con unos, como ansiedad y con unos ataques de pánico escénico, incluso en su escuela, ¿verdad?
y nos recomendaron ir platicaron con la psicóloga de la preparatoria del colegio donde ella va. Bendito sea Dios, nosotros, mi esposo y yo, ¿verdad? Estuvimos orando por ella, el Señor nos guió a un muy amigo que es profeta y también es de la cobertura del profeta Cliff Bell. Igual yo sé que lo conoce, Jared, es el pastor Eduardo Ruiz. Él es una persona muy querida por nosotros y él nos dio palabra, nos aconsejó y estuvimos orando, ¿verdad? Y estuvimos ministrando a mi hija y bendito sea Dios, ha vuelto esa niña alegre, feliz, que se viste de colores así, no de negro, no de gris, ¿verdad? Y platicadora y todo, ya pasamos esa etapa. Ahorita, ¿verdad? Como comentario, yo pienso que tengo que seguir con eso. Orando en contra de eso, porque obviamente yo no quiero que mi niña el día de mañana que forme una familia, ¿verdad? Yo sé que mis hijas tienen un propósito grande en el reino y yo creo, ¿verdad? Que ellas pues pueden cumplir ese propósito y que el enemigo obviamente, ¿verdad? Está enojado, no nada más con ella, sino con todos los que queremos agradar a Dios en nuestra vida. Y solamente ahorita, ¿verdad? Que se estaba hablando todo eso, es romper, seguir orando hasta que tengamos bien, ahora sí, ¿cómo puedo decirlo? Que tengamos esa seguridad de que ya esa maldición ha sido rota. Yo no sé, y esa viene siendo mi pregunta, o sea, ¿por qué pudo haber sucedido? Si mi hija era súper planeada, amada, deseada, se la pedimos al Señor, el Señor nos lo concedió, dijimos, Señor, si es tu voluntad concedernos una niña, bendito eres, y si no, bendito eres también, y el Señor nos concedió nuestra petición. Entonces yo todavía sigo pensando, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvimos esas luchas? Tengo la convicción del propósito de mis hijas en el reino, pero, o sea, ¿cómo fue que llegó en su etapa de adolescencia? ¿Será que en el embarazo mío y en su adolescencia es cuando hemos estado más, eh, ¿cómo puedo decirlo? No es la palabra débiles, sino expuestas, no sé, o sea, no sé si logro explicarme la pregunta que quiero hacer del por qué haya sucedido así, qué es lo que sucede, qué es lo que está pasando, por qué se daría. Bueno, aquí hay cosas que, o sea, también tienen que recordar, hay cosas que nosotros abrimos puertas, hay cosas que, nos atacan, o sea, también tenemos el enemigo que nos, va a querer atacar si nosotros abrimos puertas, hay cosas que son heredadas, entonces, por eso hay que estar, orando para que Dios nos muestre qué es lo que necesitamos hacer. No es que hayas dejado de hacer o no hacer, o sea, hay veces que los mismos adolescentes, ellos abren puerta con cosas que puedan haber visto, haber hecho, etcétera, etcétera. Simplemente aquí lo que vamos a ir viendo es las áreas de contaminación y ya ir viendo cómo podemos orar al respecto. Entonces, tampoco se me atormenten de que, ay, que por qué pasó esto. O sea, si fue el enemigo, si fuimos nosotros, si fue un tercero, o sea, no se atormenten, simplemente, vamos a aplicarle el tratamiento y seguir adelante. Ahora, Sí, esta generación sí, sobre todo esta generación de pandemia, eh, yo he visto que ha sido una generación afectada en lo emocional, sobre todo con ansiedades, con temores. Es una generación que ha perdido, las ganas de alabar, o sea, no cantan, es una generación que no canta, que no aplaude, y es una generación, que se ha, alejado del contacto humano, o sea, todo es a través del celular. Entonces, cuando tú les dices, oye, hacer algo en persona, o sea, hablar por teléfono, o sea, no, entonces hay cosas que son porque esta generación así lo está haciendo y otras porque fueron empujados a hacer esto. Entonces, simplemente es pedir a Dios, bueno, una generación virtual, exacto.
Necesitamos estar pidiéndole a Dios que nos muestre que ahora que tuvimos el campamento, decomisé todos los celulares, los dejé sin celulares a los muchachos. Estaban desesperados algunos, pero era necesario para que se conectaran con Dios. Entonces, yo creo que para todo hay una estrategia, simple, porque dice la Biblia, con sabia dirección se hace la guerra. Necesitamos preguntarle a Dios cuáles las cosas que tenemos que hacer para cada cosa. Esta herramienta del cuestionario es simplemente una guía para que tú puedas saber por dónde andar, pero al final de cuentas el que nos va a dar la sabia dirección es Dios. ¿Ok? Bueno, vamos a orar para terminar. Señor, yo quiero pedirte en esta noche que sea tu Espíritu Santo trayendo a memoria cosas que han estado enterradas en los recuerdos, en las emociones, en lo profundo del corazón. Cosas que tú quieres sanar, cosas que tú quieres libertar. Trae a memoria situaciones del pasado, trae a memoria situaciones familiares o degeneracionales, las cuales tú quieres venir, Señor, a romper patrones o a sanar situaciones que han venido de generaciones. Yo quiero pedirte, Señor, que tú empieces con nosotros, porque ¿cómo podemos dar algo que no tenemos? ¿Cómo podemos tratar al enfermo si nosotros estamos enfermos primero? Yo quiero pedirte, Señor, que nos examines, oh Dios. Dice tu palabra que toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la cabeza hasta la planta de los pies no hay cosa sana en él. Si hay algo en nosotros que necesita ser sanado, a ti venimos en esta hora, porque tú eres nuestro sanador, tú eres nuestra alabanza. Sáname y seré sano, porque tú eres mi alabanza. Para que pongas bálsamo y medicina en el corazón, en el espíritu y en el alma de cada uno de tus pequeños. Sana, oh Rey, y aún ministra a cada uno de los que estamos aquí. En el nombre de Jesús. Si hay cosas que han estado oprimiendo la vida de mis hermanos, en esta hora yo lo ato, lo reprendo, arranco, desarraigo, arruino, echo fuera en el nombre de Jesús. Y le ordeno al enemigo irse derrotado, humillado y vencido. Toda obra del adversario en esta hora es deshecha. En el nombre de Jesús y por la sangre del Cordero. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O remana cara soto shoto corabacar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.